Bueno, vamos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Hoy vamos a hablar de entrenamiento estructurado y de la importancia de llevar un entrenamiento estructurado, organizado y con unos objetivos concretos. Cuando hablo de objetivos, no me refiero a objetivos de tiempo, ni de ritmos, ni quiero hacer X tiempo en 10 kilómetros ni media maratón, sino que es un objetivo siempre metabólico, realizar o entrenar todas las vías metabólicas, las tres vías metabólicas fundamentales que existen en el metabolismo asociado a la célula muscular, que son metabolismo de grasas, metabolismo de glucosa o glucógeno. Y bueno, habría una tercera vía que sería la vía anaeróbica. eh, bueno, no tan importante para deportes de resistencia, pero sí hay una muy clave que es la vía de la capacidad que tiene la célula muscular de utilizar lactato como fuente energética. En definitiva, lo que os quiero comentar aquí es la importancia que tiene estructurar un entrenamiento para mejorar la eficiencia de esas vías metabólicas y por lo tanto con ello el rendimiento. Básicamente, esta es la diferencia entre salir a correr o salir a entrenar. Es decir, aquel atleta que dice, bueno, pues hoy salgo con este, mañana con este grupo, el domingo me junto con estos para hacer X, el sábado voy con este grupo, pues voy a la pista y hago series. En definitiva, no hay una estructura de entrenamiento, simplemente ese atleta lo que hace es correr en comparación con bueno, pues una estructura en donde hay unos objetivos de mejorar la eficiencia de estas vías metabólicas y para ello unos entrenamientos concretos. Bueno, pues en la literatura científica hay un artículo relativamente reciente del 2020 que comparó tres grupos. Dos de ellos, tres grupos en el estudio científico, dos de ellos con un entrenamiento estructurado y un tercero sin estructura de entrenamiento, aunque la carga de entrenamiento en los tres grupos era idéntica. Voy a compartir el estudio con vosotros, lo debatimos un poco, lo comentamos y a partir de ahí vemos conclusiones. Vamos allá. Comparto el PDF aquí con vosotros. Bueno, bien, aquí lo tenemos. Es un estudio, como os comentaba, del año 2020, en donde, bueno, aquí básicamente el objetivo era comparar tres grupos, dos grupos con un entrenamiento estructurado, diferente pero estructurado, y un tercer grupo control en el que simplemente salía a correr sin estructura de entrenamiento. Aunque, insisto, en los tres grupos la carga de entrenamiento fue la misma. En los tres grupos, el primer grupo tenía una estructura lineal, es decir, bueno, pues es un total de 14 semanas, como vemos aquí. El estudio consistió en 14 semanas de entrenamiento. Bien, y en los tres grupos tenemos uno primero que tiene una estructura lineal, es decir, aumenta la intensidad durante las 14 semanas conforme disminuye el volumen. Otro es un entrenamiento reverso, es decir, es todo lo contrario, va disminuyendo a lo largo de las 14 semanas la intensidad y aumentando el volumen, a diferencia del primero, que aumenta intensidad y va disminuyendo el volumen. Y un tercer grupo en donde no hay estructura de entrenamiento. Simplemente, bueno, pues va un día hace intensidad, otro día hace volumen, sin ninguna estructura. El resultado fue el siguiente. Aquí tenemos en donde cuando llaman entrenamiento periodizado o estructurado, ¿no? En cualquiera de los otros dos, el rendimiento al final fue en un test de 5 kilómetros. El rendimiento, tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, es decir, cuando en ambos tenían una estructura de entrenamiento, fue mayor que el grupo en donde no tenía ningún tipo de estructura de entrenamiento. Y el resultado fue que, bueno, pues es importante tener un programa estructurado si queremos mejorar nuestro rendimiento. Vamos a ver algunos gráficos del estudio. Tenemos aquí, bueno, este es el gráfico principal, en donde tenemos los tres grupos. En blanco
el grupo estructurado de forma lineal, es decir, conforme avancen las 14 semanas de entrenamiento, hay un aumento de intensidad y disminución de volumen. El grupo en negro, un entrenamiento estructurado pero reverso, es decir, conforme aumentan las 14 semanas de entrenamiento, va aumentando el volumen y disminuyendo la intensidad, y el grupo gris en control. Ya en la séptima semana, este es el tiempo en realizar los 5 kilómetros. Ya a mitad del programa, en la séptima semana, hay una diferencia significativa de mejora tanto en el grupo 1 como en el grupo 2, es decir, en los grupos estructurados con respecto al grupo no estructurado. De manera que la diferencia en ambos grupos es significativamente mejor que la del grupo no estructurado, donde no se observa mejora. Y en la semana 14, igual, tanto en el grupo estructurado lineal como reverso, hay una mejora significativa con respecto a los resultados obtenidos en el grupo de entrenamiento no estructurado, en donde no hay mejora. En definitiva, aquí el resultado del estudio fue que tanto el grupo 1 como el grupo 2, ya sea lineal o reverso, es decir, aumentando intensidad y disminuyendo volumen a lo largo de las 14 semanas, o viceversa, aumentando volumen y disminuyendo intensidad, en ambos grupos, la mejora fue significativamente mejor que en el grupo no estructurado. Y además, un dato muy importante, Aquí, si vemos la diferencia entre los dos grupos estructurados, es decir, entre el grupo que aumenta intensidad y disminuye volumen con respecto, llega a la semana 14 de entrenamiento, en relación al grupo que aumenta el volumen y disminuye la intensidad a lo largo de la semana 14, la mejora en este segundo grupo es significativamente mayor que en el primero. Esto es algo muy importante, porque habitualmente lo que se hace es una progresión lineal, insisto, lineal no en volumen, sino en intensidad, aumentando intensidad, disminuyendo volumen, mientras que en este otro es reverso, se va disminuyendo intensidad y da prioridad al volumen. Bueno, este dato es muy importante, porque vemos que, como a pesar de ajustar mucho la intensidad y no aumentarla, conforme llega la semana crítica, la semana 14 del test, sin embargo, sí aumenta volumen, pero no intensidad, la mejora es significativamente mejor que aumentando intensidad y disminuyendo volumen. Bueno, es un estudio muy interesante en donde nos revela primero un dato muy importante. Hay dos datos, comparto con vosotros el iPad y lo explicamos ahí. Bueno, bien, aquí lo tenemos. Entonces, básicamente el estudio, primero, un dato importante, el entrenamiento estructurado es clave para mejorar el rendimiento. Y además, un entrenamiento no estructurado resulta en no mejoras. No hay mejora en el rendimiento. Luego, para mejorar el rendimiento, no es suficiente con simplemente entrenar, meter intensidad, meter volumen, sino que además, para mejorar, tiene que haber una estructura. Tiene que estar estructurado el entrenamiento. Esto es clave. Segundo dato importante del estudio. Además del entrenamiento estar estructurado, si comparamos dos grupos en donde uno es lineal, un entrenamiento lineal, es decir, conforme aumentan las semanas, disminuye el volumen y aumenta la intensidad, en comparación con otro reverso, en donde aumenta el volumen y disminuye la intensidad. Para aquellos de vosotros, comparando estos, el reverso es significativamente mejor
significativa, mejora el rendimiento más significativamente más que el lineal. Para aquellos de vosotros que seguís mis vídeos, yo tiendo hacia esto, es decir, doy prioridad al volumen y a baja intensidad. Esto es clave. Es decir, básicamente en un modelo de tres zonas, bueno, lo que se llaman tres zonas, como sabéis no me gusta la palabra zona, pero tres vías metabólicas, se da prioridad a esto en comparación a esto otro. Yo doy prioridad a esto. Es decir, trabajar mucho en vías metabólicas asociadas al metabolismo de las grasas y al metabolismo del glucógeno, además del lactato como fuente energética durante la carrera, a través de, como sabéis, el lactate clearance, en comparación con esto otro, en donde aquí, en el lineal, se da prioridad a la intensidad. ¿Aquí hay mejora? Sí, pero paradójicamente este estudio nos dice que en el reverso la mejora es mayor que en el lineal. Bien, bueno, simplemente un estudio científico que da mucho que pensar, pero aquí el mensaje es claro. Si quieres mejorar, tienes que tener un entrenamiento estructurado. Si no, simplemente saldrás a correr, pero difícilmente mejorarás el rendimiento, al menos a largo plazo. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar ahí. Os agradecería enormemente que dierais el like y por supuesto os suscribierais al vídeo o al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.